Hoy basta con que te duela un poco la cabeza, que el estómago se revuelva después de comer, o que un niño empiece a toser en la noche, para que la primera reacción sea correr a la farmacia. Llenamos una canastilla con jarabes de colores, pastillas para todo, sobres efervescentes, vitaminas con nombres difíciles y pomadas que prometen alivio inmediato. Pagamos como si estuviéramos comprando tranquilidad embotellada. Regresamos a casa y esperamos que algo fabricado lejos de nosotros haga lo que antes se hacía en la cocina, en el patio o al borde de una cama. Y aún así, muchas veces el malestar sigue ahí. La tos no se va. El estómago sigue pesado. El niño sigue inquieto. El cuerpo sigue pidiendo algo que no siempre viene dentro de una caja. Antes, cuando no había farmacias en cada esquina ni anuncios diciéndote qué comprar para cada molestia, las abuelas tenían otra manera de mirar la enfermedad. No corrían. No se desesperaban. No necesitaban leer una etiqueta larguísima para saber qué hacer. Miraban la cara del niño, tocaban la frente con el dorso de la mano, olían una hierba, calentaban agua, abrían una penca, sacaban un frasco viejo del ropero y comenzaban a curar con una seguridad que hoy parece casi imposible. Nos hicieron creer que lo sencillo era atraso, cuando muchas veces era sabiduría. Hoy vamos a recordar 5 remedios antiguos de las abuelas, 5 formas de cuidar que no solo aliviaban el cuerpo, también calmaban el miedo, la soledad y esa sensación de estar enfermo sin saber qué hacer. No se trata de negar la medicina moderna, porque gracias a ella se salvan vidas todos los días. Se trata de volver a mirar con respeto ese botiquín casero que no estaba hecho de plástico, sino de memoria, plantas, manos tibias y cariño. Imagínate una casa de antes, una tarde de los años 60 o 70. El sol entra por una ventana pequeña y cae sobre una mesa de madera marcada por los años. En la cocina hierve una olla y el vapor empaña un vidrio. Huele a manzanilla, a pan tostado, a ropa limpia secándose en el patio. Afuera, en una maceta vieja, crece una sábila de pencas gruesas. En la alacena hay frascos reutilizados, botellas con hierbas oscuras, un cuchillo pequeño, un trapo de algodón y una cuchara que ya perdió el brillo. En una recámara, un niño tose bajo una cobija pesada. La abuela entra sin hacer ruido, se sienta a la orilla de la cama y no trae una bolsa de farmacia. Trae algo más antiguo, la calma de quien ya ha visto muchas noches difíciles y sabe que, antes de curar el cuerpo, hay que hacerle sentir que no está solo. Eso era lo que se nos fue perdiendo. Antes se resolvía mucho con poco, porque la experiencia valía más que la publicidad. No todo necesitaba complicarse. No todo requería un producto distinto. Una misma planta servía para varias cosas. Un frasco podía durar años. Una taza caliente podía ser medicina, consuelo y descanso al mismo tiempo. Después llegó la costumbre de comprar una solución para cada síntoma. Una para la garganta, otra para dormir, otra para la digestión, otra para la piel, otra para los golpes. Lo que antes estaba unido en la memoria de una abuela, se volvió caro, fragmentado y frío. El problema no fue que los remedios antiguos dejaran de funcionar. El problema fue que dejamos de escucharlos. Vamos a abrir ese botiquín del pasado, no como quien busca supersticiones, sino como quien encuentra una parte de la familia guardada entre olores, frascos y recuerdos. Número 5. El frasco azul que parecía curarlo todo. En muchas casas había un frasquito pequeño, de vidrio azul, con tapa verde, que no necesitaba presentación. Bastaba verlo para saber que esa noche alguien iba a dormir con el pecho brillante, la espalda caliente y los pies bien cubiertos. El ungüento mentolado era mucho más que una pomada para destapar la nariz. Para muchas abuelas era casi una herramienta de emergencia. Cuando un niño empezaba con tos, la abuela lo sentaba en la cama, le levantaba la camisa y tomaba un poco de esa crema espesa entre los dedos. El olor a mentol llenaba la habitación de inmediato. Luego venía el ritual: pecho, espalda, un poco en las sienes y dolía la cabeza, y el secreto más recordado, en la planta de los pies. Después unos calcetines gruesos, una cobija hasta el cuello y la orden cariñosa de no destaparse. Hoy algunos dicen que ponerlo en los pies no tenía mucho sentido. Tal vez no lo tenía en los libros. Pero en la memoria de miles de familias sí lo tuvo. Porque no era solo el mentol. Era la mano que frotaba, la voz que decía ya vas a estar bien, la seguridad de que alguien estaba velando por ti. Ahora buscamos alivio rápido, silencioso, individual. Antes, hasta una pomada venía acompañada de cuidado. Y a veces el cuerpo sanaba mejor porque primero se calmaba el corazón. Número 4. La farmacia en una taza de agua caliente. Antes de que existieran tantos sobres, cápsulas y botellas para cada malestar,
En las casas había una respuesta que empezaba casi siempre igual: poner agua a hervir. Una olla pequeña en la estufa, una taza de peltre o de cerámica, un puñito de flores secas, unas hojas, un trozo de canela, un limón partido o una cucharada de miel. La manzanilla era la reina. Si alguien llegaba con dolor de estómago, con náusea o con esa pesadez después de comer de más, la abuela no preguntaba mucho. Sacaba las florecitas amarillas, las dejaba caer en el agua caliente y esperaba a que la cocina se llenara de ese olor dulce, tranquilo, casi de domingo por la tarde. Luego venía la taza, servida con cuidado, y había que tomarla a sorbitos, aunque quemara un poco. Pero no era la única. Para los nervios estaba la tila o la hoja de naranjo. Para el frío, un té cargado de canela. Para la garganta, limón con miel y en algunas casas, hasta ajo machacado, de ese que sabía fuerte y hacía cerrar los ojos. No era elegante, pero muchas veces levantaba a cualquiera. Las abuelas conocían las plantas no porque hubieran leído estudios, sino porque habían visto resultados durante años. Sabían cuál calmaba, cuál calentaba, cuál ayudaba a sudar y cuál asentaba el estómago. Hoy compramos bebidas procesadas que prometen bienestar. Antes, una maceta en el patio y una olla con agua bastaban para recordarle al cuerpo que todavía podía encontrar alivio en la tierra. Número 3. La sábila, la planta que nunca pedía permiso para sanar. Había plantas bonitas y plantas útiles. Y luego estaba la sábila, que parecía tener un lugar aparte. No siempre estaba en una maceta elegante. A veces crecía en un bote de aluminio oxidado, en una cubeta vieja o junto a la entrada de la casa, como si además de curar la piel también cuidara la puerta. Sus pencas verdes, gruesas y con espinas no parecían delicadas. Pero por dentro guardaban un cristal transparente, fresco, resbaloso, que muchas familias trataban como un verdadero tesoro. Si un niño se quemaba con el comal, si se raspaba la rodilla en la banqueta, si alguien tenía la piel irritada, la abuela no corría a buscar una crema con nombre extranjero. Salía al patio, cortaba un pedacito de sábila, lo abría con un cuchillo y aplicaba el gel directamente sobre la piel. El alivio llegaba rápido. El ardor bajaba. La piel se calmaba. Y lo más impresionante era ver cómo algo tan humilde, tan silencioso, podía hacer lo que hoy compramos en tubos pequeños y caros. También estaba la tía que se frotaba sábila en el cuero cabelludo porque decía que fortalecía el pelo. O la vecina que la usaba para cicatrizar. O la madre que la guardaba en el refrigerador para que estuviera más fría cuando alguien la necesitara. Hoy llenamos el baño de productos para reparar, hidratar, calmar, regenerar y proteger. Antes una sola planta hacía muchas de esas cosas sin anuncio, sin empaque brillante y sin prometer milagros. Tal vez por eso la olvidamos, porque no sabía venderse, solo sabía servir. Número 2. El alcohol de hierbas para los cuerpos cansados. En algún rincón oscuro de muchas casas había una botella que no se tocaba sin permiso. Podía ser un frasco de vidrio, una botella vieja de refresco o un recipiente reutilizado, lleno de alcohol y de ramas que flotaban como secretos. Adentro había árnica, ruda, romero, hojas oscuras, raíces, y en algunas casas, ingredientes que se mencionaban en voz baja porque pertenecían más a la medicina del pueblo que a la conversación formal. Ese frasco tenía un olor fuerte, penetrante, imposible de olvidar. Bastaba destaparlo para que toda la habitación cambiara. Olía a alcohol, a monte, a remedio serio. No era para perfumar, era para aliviar. Cuando el abuelo regresaba del campo, de la fábrica o de cargar cosas todo el día, se sentaba con las rodillas pesadas, la espalda dura y las manos marcadas por el trabajo. Entonces la abuela sacaba el frasco, se echaba un chorrito en las palmas y empezaba a frotar con fuerza. Primero venía el frío del alcohol. Después, poco a poco, un calor profundo que parecía meterse en los huesos. Aquellas friegas no eran suaves ni rápidas. Eran firmes, pacientes, hechas por alguien que conocía el cansancio ajeno. Las hierbas ayudaban, sí. El árnica era famosa para golpes y dolores. El romero calentaba. La ruda tenía su propio respeto. Pero también ayudaba el hecho de que alguien se tomara el tiempo de sobar una rodilla, una espalda o un hombro hasta que el dolor aflojara. Hoy hay geles, parches, cremas y aparatos para masajear. Muchos sirven, pero pocos tienen esa escena: una silla junto a la cama, una botella vieja, dos manos trabajadoras y una familia entendiendo que el cuerpo también necesita ser atendido con paciencia. Y quizá eso duele más que perder el remedio, perder la costumbre de tocar con cuidado a quien llega cansado. Antes de llegar al último, hay que decir algo que no cabe en una etiqueta de farmacia.
Lo que se perdió no fue solo una pomada, una planta o una botella con hierbas. Lo que se perdió fue el momento humano detrás de cada remedio. La abuela enseñándole a la hija dónde cortar la sábila. El abuelo diciendo cuánto tiempo debía reposar el alcohol. La madre soplando una taza caliente antes de dársela al niño. La familia pasando conocimiento sin internet, sin cursos, sin publicidad, solo mirando, repitiendo y confiando. Porque la verdadera medicina antigua no venía únicamente de lo que se aplicaba en el cuerpo. Venía de la relación entre quien cuidaba y quien era cuidado. Número 1. Curar el empacho, el misterio que todavía vive en la memoria. De todos los remedios de antes, pocos despiertan tanta discusión como el empacho. Para algunos médicos modernos, no existe como lo contaban las abuelas. Para muchas familias, en cambio, fue algo real, algo que vieron, sintieron y agradecieron. La historia casi siempre empezaba igual. Un niño comía demasiado, mezclaba cosas pesadas, se llenaba de pan, dulces, frituras o comida de fiesta, y de pronto cambiaba. Perdía el apetito, se ponía pálido, la panza se le inflaba, no podía ir al baño, tenía fiebre o se quedaba sin fuerza. Le daban algo y nada. Pasaban las horas y la casa empezaba a preocuparse. Entonces aparecía la abuela, o se mandaba llamar a una señora del barrio que tenía fama de saber curar. El niño era acostado boca abajo. Le untaban aceite, manteca o algún preparado en la espalda. Las manos empezaban a trabajar a los lados de la columna, con pellizcos firmes, jalando la piel de abajo hacia arriba. No era un masaje cualquiera. Era un ritual aprendido de otra mujer, y esa mujer de otra, y así durante generaciones. De pronto se escuchaba el famoso chasquido. La abuela decía, ya tronó. Y para quienes lo vivieron, ese instante marcaba un antes y un después. El niño se relajaba. El cuerpo parecía soltar algo. Al rato iba al baño. Le volvía el hambre y la fiebre bajaba. ¿Era nervio? ¿Era digestión? ¿Era sugestión? ¿Era una forma antigua de acomodar el cuerpo? Tal vez cada quien tendrá su respuesta. Pero para las abuelas no era necesario ponerle nombre complicado. Ellas sabían observar. Sabían cuando un niño estaba mal de verdad y cuando el cuerpo necesitaba ayuda para destrabarse. Y alrededor del empacho estaban también otras limpias, otros cuidados, otras formas de entender que a veces el malestar no solo se veía en la piel o en la garganta, sino en la energía de una persona. El huevo fresco, el ramo de pirul, la oración baja, el vaso con agua bajo la cama. Cosas que hoy muchos miran con burla, pero que para otros fueron una forma de sentirse protegidos cuando no había otra cosa cerca. El empacho es el número 1 no porque sea el remedio más fácil de explicar, sino porque representa todo lo que era esa medicina de antes. Observación, fe, tacto, paciencia, comunidad y una confianza profunda en el conocimiento heredado. No era solo curar una panza. Era decirle a un niño, tu cuerpo importa, tu malestar importa, y aquí hay alguien que sabe cuidarte. Estos 5 remedios no necesitaban aplicaciones, tutoriales ni estantes llenos de productos. El frasco azul, la taza de té, la sábila del patio, el alcohol de hierbas y la curada del empacho pertenecían a un mundo donde la salud empezaba en casa, con lo que se tenía a la mano y con lo que se había aprendido de los mayores. Eso no significa que antes todo fuera mejor ni que debamos rechazar al doctor. La medicina moderna es necesaria, poderosa y muchas veces indispensable. Pero tampoco debemos mirar el pasado como si fuera ignorancia. Nuestras abuelas no eran atrasadas por usar plantas, frascos y manos. Eran observadoras. Eran prácticas. Sabían distinguir el miedo del dolor, el cansancio de la enfermedad, el berrinche del malestar real. Tenían menos recursos, pero muchas veces tenían más presencia. Hoy pagamos caro por cosas que antes crecían en una maceta. Compramos calma en envases pequeños, mientras olvidamos que durante años la calma tuvo forma de una abuela entrando de noche a revisar si todavía tenías fiebre. Y quizá, si cerramos el círculo, la escena vuelve a aparecer. Una cocina sencilla. Una olla soltando vapor. Un niño mirando curioso como una mujer mayor corta una penca de sábila con cuidado. La luz de la tarde cae sobre la mesa. Huele a manzanilla y a alcohol de hierbas guardado en un frasco viejo. Alguien pregunta para qué sirve eso, y la abuela sonríe, como si estuviera a punto de entregar una llave pequeña de un mundo enorme. Entonces la lección empieza otra vez. Si en tu casa también hubo remedios así, no los dejes morir en silencio. Cuéntalos, escríbelos, compártelos con tus hijos, con tus hermanos, con esa persona que todavía recuerda el olor del vapor en el pecho o la taza caliente antes de dormir. Suscríbete,
Activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que haya sido cuidado por unas manos antiguas. Porque mientras recordemos estos remedios, una parte de nuestras abuelas seguirá curando desde la memoria.